Aviso: las opiniones, testimonios y declaraciones expresadas en este episodio son responsabilidad exclusiva del entrevistado. Sombras Forenses y su equipo se limitan a la difusión del contenido y no necesariamente comparten ni respaldan las afirmaciones realizadas. Toda información presentada cuenta con las autorizaciones y consentimientos por parte de los entrevistados para su divulgación cuando la ley o las circunstancias del caso así lo exigen. El contenido tiene fines informativos, educativos y de análisis. Bienvenidos a Sombras Forenses. Hoy no vamos a escuchar únicamente un caso criminal. Vamos a escuchar el dolor de una madre y un padre que tuvieron que enfrentar lo impensable. Candy y Aldo pasaron de buscar desesperadamente a su hijo desaparecido a enfrentarse a una realidad brutal. Procesos lentos, errores institucionales y una lucha desgastante para lograr algo que jamás debió ser difícil: que las autoridades identificaran plenamente a su hijo. En medio de la incertidumbre, la genética forense se convirtió en la única voz capaz de hablar por él. Hoy, Candy y Aldo nos contarán cómo se vive una desaparición desde el lado más humano: el miedo, la impotencia, la búsqueda y el momento en que una prueba genética confirmó la verdad que ningún padre y una madre quisieran escuchar. Esto es Sombras Forenses, historias que la verdad intenta ocultar. Muy buenas noches, Candy, Aldo. Buenas noches, doctor. Apreciamos su asistencia a este podcast, sobre todo para que ustedes puedan contar su verdad. Yo también, ambos estamos muy agradecidos por permitirnos este espacio después de unos meses de receso que tuvimos para volver a retomar temas pendientes sobre el caso de nuestro hijo. Gracias a lo que das en tu introducción pudimos darle un descanso a sus restos y a partir de ello pues sí nos tomamos un pequeño retomar otra vez hacia nosotros las fuerzas, porque en verdad fueron 2 años de ir, venir, de toparnos con múltiples personalidades gubernamentales, de fiscalía, que fueron muy dolosas y omisas en el trato, que más que abrirnos el camino para que todo fuera más fácil, parecía que nos ponían barreras, nos metían el pie una y otra vez. Entonces, pues ahora es poderle terminar de darle voz a su caso. Y muchas gracias. Muchísimas gracias por tu asistencia. Apreciamos esa fortaleza que tienen como familia, sobre todo ante un proceso sumamente complejo donde tuvieron que enfrentar desafíos enormes, no solamente jurídicos, sino también personales, emocionales. Y verdaderamente para nosotros es un gran honor tenerlos aquí con ustedes, que puedan contar su historia. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar toda la carpeta de investigación. Como saben ustedes y como lo sabe también la gente, no solamente nos dedicamos a ciertas áreas específicas, sino también analizamos todo un proceso judicial desde la perspectiva de la inteligencia estratégica. Y precisamente parte de este caso, ¿sí?, que nos ocupa y que de alguna manera estamos abordando en este momento, sabemos que es un caso sumamente difícil como familia y sobre todo por el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió durante este camino? ¿Qué fue lo que tuvieron que vivir sobre todo en este proceso, que ha sido muy difícil? Aldo, te doy la bienvenida. Agradecemos que estés acompañando a Candy y por supuesto que también seas tú quien dé voz a tu hijo, Estefano. Muchas gracias, doctor, por esta invitación y
Y sí, efectivamente, hace falta concretar esa parte de seguirle dando voz al caso de nuestro hijo, que como ya comentas, pues sí, no ha sido un proceso pues fácil, ha sido bastante complejo porque ha venido de la mano de pues de un aprender forzoso a temáticas que realmente pues están, pues no son de un uso cotidiano, ¿no? O sea, no es como que tengamos a la mano el conocimiento total de lo penal, de todo aquello que pudiera conllevar entender a los procesos de una fiscalía, ¿no? O de una autoridad que se dedica a la búsqueda, ¿no? De personas o de sus restos, como sea Claro, claro. el caso. Pero sí ha sido difícil, ha sido también fructífero, ha sido intenso, cansado, de momentos en los que realmente pudieras querer desistir. Eh, lo afortunado que tenemos es que realmente la gente correcta llegó. eh, la parte técnica de poder abordar esta temática llegaron pues personas como tú, ¿no? Que nos empaparon de ese conocimiento para poder entender más del proceso y de las cosas como se supone que se deben de hacer correctamente en un proceso como en el que vivimos nosotros en el caso de nuestro hijo Stephanie. Claro, claro. Vamos a iniciar con algo importante. ¿Quién era Estefano? ¿Cómo fue el último momento que lo vieron con vida? ¿Quién fue Estefano? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuántos años tenía? ¿Quién era él? Estefano, al momento de la desaparición, tenía 18 años. Era un chico entregado, reservado en cierto aspecto, pero al momento de tumbar esas barreras era muy leal, muy amoroso, procuroso. Te procuraba atender o estar ahí al pendiente. Muy trabajador, muy creativo. Él empezaba a descubrir cuáles eran sus habilidades y para qué él era bueno en desarrollarse, ya que nosotros, precisamente por nuestra historia de vida, a pesar de que quisiéramos a lo mejor brindarles todas las herramientas, pues él también le dábamos esa oportunidad de autodescubrirse. Entonces eso le permitió entender quién era. En esa etapa de su vida él estaba. Coinciden las fechas. Un 10 de mayo él nos visita en nuestra casa familiar, porque pues él tenía su vivienda propia con su pareja. Y va y celebra un 10 de mayo con nosotros, el último 10 de mayo. La fecha próxima, entonces para mí todavía escuchar que se acerca mayo o vivir estas fechas es un poco complicado, un poco extenuante, porque la pesadilla empezó 2 días después, cuando el 11 nos avisan, el 12, perdón, nos avisan que no han tenido contacto con él, su novia con la que vivía. Sus amigos también empiezan a mencionarnos que la comunicación se cortó repentinamente el 11 en la noche. Y ahí empieza todo el calvario por el que pasamos. En automático, Aldo y yo fuimos a buscarlo donde pudiéramos, separos, la policía, alguna detención. La maravilla de esa amistad y de esa lealtad fue que teníamos una dirección, un lugar donde fue la última vez que pudo haber sido visto. Y a pesar de tener esa dirección, esa hora, pues Fiscalía no actúa inmediatamente. También, lamentablemente, un fin de semana se cruza la
Fiscalía Especializada de Desaparecidos pues no tiene agentes que cubra fines de semana, entonces nos teníamos que esperar hasta el lunes. Y entre un ir y venir de saber en dónde, quién nos iba a apoyar, romper como esas cadenas, adelantar procesos, pues todo se va complicando, ¿no? Pasa un día, 2 días. Entre ver al Ministerio Público, entre ver otras instituciones como SEAVI, donde nos ofrecían el apoyo legal, jurídico, las atenciones psicológicas que también la Fiscalía necesita realizar y todo, pues la verdad era muy desesperante y era muy extenuante tratar de encontrar una pista, un dato, un paradero, una señal, más por nuestro lado externo que por lo que la Fiscalía nos pudiera brindar, porque la verdad el caso de mi hijo o de nuestro hijo fue muy particular, entonces fue criminalizado desde un principio. No hubo una disposición tampoco de la sociedad por apoyarnos, más que, sin embargo, por empezar, como en todas o la mayoría de los casos de desaparición de los que yo me he enterado, es por algo se fue, en algo andaba, pues en buenas amistades no andaba de seguro. Entonces, todo eso en lo personal a mí sí, más que alentarme, me daba mucha furia, me daba mucha rabia. Y muchos de mis primeros pasos eran así, con mucho enojo ante tanto a la sociedad, mi familia y la Fiscalía como tal, porque eran con los de primer contacto que tuvimos. Claro. O sea que prácticamente cuando sucede este hecho, más que apoyarlo, sintieron que les dieron la espalda, Sí, que los juzgaron por toda esta situación que se vivía. Sí, así es. También pudimos darnos cuenta de cuáles eran las verdaderas amistades que teníamos y que nos brindaban ese apoyo y ese acompañamiento para buscar una entrevista con la gobernadora, el acercamiento directo con fiscales generales donde pudiéramos tener más información, más herramientas, y también poder encontrar a los, como dijo Aldo, a los especialistas como a ti, como a nuestro asesor jurídico, que terminó siendo un particular, para salirnos del sistema, porque sentíamos que esta institución, el SEAVI, estaba también atada de manos, que no nos brindaban la seguridad ni la certeza de que pudieran buscar entre líneas o hallar el hilo negro del asunto para darnos como esa tranquilidad de que sí nos estaban apoyando. Entonces sí fue muy complicado al principio poder encontrar esos espacios y al mismo tiempo seguir buscando algún dato. Creo que la primera semana fue la más complicada en ese aspecto, a partir de la desaparición. ¿Cuáles fueron los obstáculos iniciales que ustedes empezaron a ver cuando empezaron a denunciar estos hechos? Principalmente es la lentitud con a la reacción, el no respetar los protocolos de búsqueda. Desde ahí ya entiendes que hay un sistema que se está truncando solo o que te está truncando, pero sea como sea, el panorama es que no hay un avance, o sea, no hay quien pueda tomar la batuta, porque si tienes un responsable en una comandancia y esa persona se supone que es quien tiene como la última palabra de lo que se tiene que hacer, porque es la que está bajo la responsabilidad de un turno,
y que esa persona te diga, no puedo hacer nada porque te tienes que esperar hasta el turno, no nos lo dijo así, ¿no? Pero te tienes que esperar hasta las 9 de la mañana que lleguen al horario de oficina para que te puedan atender. O sea, desde ahí hay una incongruencia en el protocolo de búsqueda que, para empezar, nunca se aplicó, nunca se respetó. Eso fue en la primera instancia. Simplemente nosotros ignorábamos que había un protocolo de búsqueda, que se tenía que seguir ciertos lineamientos. Lo aprendimos, como decía hace ratito, o sea, con lo complejo del caso, fuimos aprendiendo cosas y nos dimos cuenta que ese fue una de las barreras, ¿no? Dentro del proceso que alentó en primera instancia todo, el decir, no te puedo atender hasta las 9 de la mañana que lleguen los de la oficina. Eso por una instancia. 2, llegar a las oficinas directamente de fiscalía y como cualquier trámite burocrático, ¿no? Te tienes que esperar porque no eres el único caso. Cuando comprendes que casos como el nuestro no son el único y que el sistema está rebasado en muchos sentidos, yo jamás los voy a justificar, pero tampoco han encontrado un sistema en su logística para poder hacer que los protocolos sean más veloces, porque en cuestiones de este rubro no tienes tiempo que perder y son el mismo sistema quienes generan esos letargos, esos frenos, esas barreras. Ahorita le decimos, espérame tantito, no ha llegado quien tiene que firmar, ahorita llega el MP porque es que salió a desayunar. O sea, motivos como esos que son muy absurdos en un caso de una desaparición es cuando no sientes la empatía y ojo, y esto lo digo para todas las personas, o sea, el servidor público no te está haciendo un favor, está sirviéndote porque es su proceder, es su función. Obviamente no hay que ser groseros, sí, agradecidos, pero en el entendimiento de la función de alguien, de un funcionario público como los de fiscalía, pues sí, la verdad es que no sé dónde esté si haya algún tipo de normativa que diga tenemos que ser lentos en nuestros procesos o hacer que la gente se desespere. No sé qué pasa, no sé por qué no logran tener un ritmo y quiero pensar que no somos el caso de la mesa de desaparecidos en donde suceden ese tipo de procesos lentos, sino que probablemente en todas las mesas pasen este tipo de procesos. Digo, entiendo que somos diferentes los casos, pero en el caso de una desaparición no te puedes dar tanto lujo, no te puedes dar el lujo de estarte esperando a ver quién te atiende en una hora de oficina, porque la vida de una persona en un rollo de estos, no sabes cuántos minutos, horas o días tienes. Y si no te apuras, y si no estás, creo que eso es otro, ahorita que se menciona, otro de los procesos que llegan a ser lentos, es el hecho de que a veces en la misma institución no saben hacia dónde dirigirte. Hay veces que la misma gente no está capacitada para saber quién te puede atender sobre qué temática. Y en esos momentos estás perdiendo tiempo. De igual manera, en primera instancia creo que esos fueron los primeros bloqueos. Ya después vinieron una serie de lentitudes en cuestiones administrativas que se solicitaban o que uno notaba que nuestra insistencia en que se pusiera atención al caso incomodaba. ¿Por qué? Porque, como nos lo dijeron ahí, la gente nunca cuestiona. La gente nunca presiona de esta manera. Obvio.
Y cuando llegamos personas como nosotros que estamos como martillito insistiendo, pues sí les generamos una incomodidad y, y el entorno podía cambiarse a que nosotros podíamos ser muy agresivos en nuestra manera de solicitar lo que requeríamos para el caso. Y obviamente pues no es así, es simplemente estás requiriendo lo que se necesita en el momento, legal, administrativamente, lo que sea que ellos te pidan, pero es lento, loco. Muy desafortunado. Muy, muy desafortunado. O sea, no tienen creo yo, no tienen una cultura de comunicación organizacional porque realmente hay mucha pérdida de tiempo, demasiada. Y obviamente siempre va a ser justificada con el hecho de tenemos mucho trabajo, no hay personal, no tenemos presupuesto. Ese tipo de cosas. Cuando vas entendiendo la parte de la ley, la parte cómo funcionan, qué derechos, qué cosas, esos huequitos, pues vas dando cuenta de que los argumentos de esas personas pues van perdiendo como ese peso. Entonces también uno como ciudadano, pues sí tambalea un poquito en la confianza que le puedas tener a una institución. Sin embargo, tienes que brindar esa confianza, o a lo mejor ya no la confianza, sino la paciencia, porque pues hay veces que no tienes de otra, más Claro, que claro. como cuadrarte a los tiempos administrativos de una dependencia de gobierno, como en este caso pudiera ser la fiscalía, que es con quien estuvimos enfrentándonos, ¿no? En todo esto. Claro, entiendo. Aldo, hablabas ahorita sobre esos obstáculos que han tenido en el proceso y que fueron desafortunados, obviamente. ¿Cómo consideras el desempeño general de las instituciones que intervinieron en la búsqueda de tu hijo? ¿Cómo lo considero? Lento. Primero que nada, es un proceso muy lento. Segunda instancia, creo que no es un proceso que esté humanamente enfocado o en el entendimiento de que si estás tratando con un caso que puedes causar mucho dolor psicológica, emocionalmente, pues creo que debería de haber una especie de preparación quizás para el personal para saber cómo ser con las personas, porque aunque ellos mismos te puedan decir, sí, es que a veces somos muy fríos, no me sirve de nada que me digas que entiendas que eres muy frío en tu manera de atender a una persona y que aún así no lo modifiques, ¿no? O sea, no hay esa parte de empatía. Ojo, no voy a decir que en un 100%. Sí hay personas que hacen su chamba y que están ahí atentas. Sin embargo, si hiciéramos una estadística, yo creo que podemos decir que el 95% de las veces todo es lento y el trato pues no siempre es empático ni humano, sobre todo eso, humano. Esto es algo interesante porque primeramente tenemos que partir que hay un marco jurídico que rige todo este tema. Ujú. Es una Exactamente. obligación de la función pública, de los MPs, de las fiscalías, de los funcionarios que trabajan en estas dependencias. Así Y es. muchas veces el hecho de tratar con una familia que vive una situación tan compleja y cuando no es empática o cuando no tienen esa humanidad para poder lidiar con un entorno sensible, sí es complicadísimo, porque es donde recae todo el tema emocional. Sí. Sí, así es. De hecho, cuando vas, bueno,
creo que yo fui la primera de ambos que empezó a leer la legislación y los protocolos. Entonces, cuando te das cuenta que en dichas legislaciones, en dichos documentos, hablan de enfoque especializado, de trato humanista, de no revictimización, de todas esas pautas, ahorita, principios, este, y, y se los haces ver, parece que los ofendes. Estás tocando una fibra muy sensible para ellos porque no les gusta que alguien vaya preparado o que alguien vaya con la iniciativa de aprender, de buscar la información y de ir ya con todos los temas, con todas las dudas, con todas las preguntas y seas muy específico. Entonces eso lo toman como una cierta amenaza. Yo también no apoyo al 100% que desde la parte del presupuesto y para la parte de la cantidad de personal, pues tengan esas limitaciones. No estoy a favor de eso, porque entonces estamos hablando de que desde más arriba, desde donde se toman las decisiones, no se le está dando importancia al tema. Ya no hablemos solo de nuestro caso, sino en general el tema de desapariciones, porque es el que nos ha tocado vivir. Entonces, si desde ahí donde se están tomando las decisiones no hay esta perspectiva generalizada y enfocada, pues ahí también se va rompiendo mucho la cadena y llegan servidores públicos con los cuales tienes que enfrentarte para que cumplan, como me tocó a mí con el fiscal general. Es muy desgastante. Claro que te quebra toda la dinámica familiar, la personal. Entonces, a fin de cuentas, ya no solo es la pérdida de un hijo, de una madre o de un padre, de un hermano, sino toda la estructura, toda esa fortaleza que pudieras tener en la familia se ve quebrantada también. Y no muchas personas admiten esa parte de lo emocional, de lo psicológico, que es tan arraigado de no contar, no decir, no traspasar esa barrera de sí me está afectando esto, abiertamente lo digo y necesito ayuda. Está estigmatizado también dentro de algunos grupos de búsqueda, decir, no, es que tienes que ser tan fuerte como un roble, pero no te puedes quebrar cuando en verdad estás roto. Yo abiertamente hablé de mi tratamiento psiquiátrico porque era parte de lo que estaba viviendo en ese momento, era parte de lo que como familia estábamos sufriendo. Porque, como comenté hace rato, no es fácil que los que creas que están cerca de ti para apoyarte te cierren también las puertas de esa ayuda. Y pues enfrentarte al monstruo también es complicado. Nunca fue nada sencillo y aún así agradezco a las personas correctas que se acercaron a mí, como los colectivos de búsqueda de aquí del estado de Colima, que me brindaron ciertas puertas, me abrieron ciertas puertas y ciertas herramientas para poder llegar a esas personas y que de alguna forma eso moviera los hilos para que pudiéramos tener una parte de la justicia que nuestro hijo merece. Definitivamente esto que comentas, que hubo confrontaciones, inclusive hasta con el fiscal general, pues es un escenario ilustrativo de lo que no solamente vivieron ustedes, lo que viven miles de madres, no solamente en Colima, sino en otros estados. Ahorita vamos a pasar a todo esto porque sabemos que todas estas cuestiones trascendieron a un nivel mediático nacional. Sí, así. Y que de alguna manera pues toda esta presión social hizo posible que agilizara el proceso Así es. en la identificación plena de su hijo Estefano. Vamos a pasar a lo más complicado. ¿Cómo fue el evento
de la búsqueda y sobre todo cuando encuentran los restos de su hijo. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la parte humana? ¿Cómo vivieron ese proceso con las autoridades, con las personas que los rodeaban en ese momento? ¿Cómo lo vivieron? Justo mencionaba yo que desde la presión que nosotros estábamos ejerciendo en un principio era porque teníamos domicilio, fecha y hora probable de cuando se le privó de la libertad. Y no fue hasta el 5.º día que pudimos tener acceso a las grabaciones de videovigilancia. Fue de una manera nada agradable, porque dentro de sus justificaciones fue que llegando a un punto, a una avenida principal, el carro desaparece y no se sabe del paradero. Entonces, desde ahí, desde que permitimos el cateo al domicilio de nuestro hijo y que empezamos a ver cómo desde ellos internamente, desde el Ministerio Público y la Mesa de Desaparecidos, ya estaban criminalizando a nuestro hijo por en donde vivía, por lo que tenía su casa, por sus gustos, por lo que haya sido, nos dimos cuenta que nos teníamos que salir de todo del sistema. El siguiente fin de semana de su desaparición, nosotros organizamos una recaudación de firmas en el centro, en un jardín principal. Y entre esas firmas era pues para pedir que se agilizara la búsqueda, que hubiera algo más factible para que nosotros pudiéramos dar con él, porque pues se nos hacía inaudito que teniendo esos datos tan importantes se siguiera trazando la localización. Y de la manera más abrupta y más desgarradora, recibí una llamada telefónica anónima en la madrugada, donde nos dicen que encuentran unos restos con la ropa de nuestro hijo. No, yo simplemente me quebré. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero algo en mí, es ese sentimiento de madre, es esa intuición que me decía que siguiera teniendo fe, pero pues que me preparara para lo que viniera, ¿no? Nuevamente, fin de semana. ¿Con quién te diriges? Con los números que tengas. ¿Quién me da respuesta? Para ese entonces nosotros ya habíamos tenido una reunión con el secretario de Gobernación, el cual de alguna manera sí nos abrió ciertas puertas, pero para nosotros fue más un acto político, para calmar las cosas, porque estábamos ya haciendo mucho ruido social en redes. Entonces, con esos números telefónicos, yo ese domingo llamé a quien me tuviera una respuesta. Y sí, nos tenían una media respuesta, porque sí habían localizado unos restos, pero todavía no habían hecho el match genético. Sin embargo, sí hubo un primer acercamiento fotográfico, visual, el cual lo realizó Aldo, porque pues yo iba muy impactada por la situación. Debido al grado de descomposición del cuerpo y por la gravedad del crimen, pues no hubo un reconocimiento positivo al 100%.
Aparte de que desde ahí también nos negaron ciertas fotografías, ciertos datos. Y no fue hasta 3 días después que recibimos pues la citación para tener la entrevista ya con los forenses y con los vídeos de fiscalía, para que nos entregaran el match genético, nos enseñaran ahora sí todo el acervo fotográfico con las prendas completas. Y pues abiertamente se sabe, y lo voy a decir, pues aquí mi hijo fue encontrado en 10 partes diferentes. Y desde ahí yo solo pedí que las 10 fueran reconocidas, porque yo no lo sabía hasta ese momento, pero yo creía capaz a Fiscalía de cualquier cosa por cerrar el caso, porque en ese momento tenían prisa de cerrar ya el caso. Entonces yo no quería cerrarlo así, yo quería tener la certeza de esas 10 partes, porque como lo dijo mi esposo, ellos son servidores públicos, ellos tienen que darnos la tranquilidad de que lo que estamos recibiendo fuera nuestro hijo. Y ahí empezó el siguiente calvario que duró prácticamente estos 2 años, desde el 2024 hasta el año pasado. Nos deja sin palabras, Candy. Es una situación compleja, sobre todo cómo se lleva el hecho delictivo. Que no basta más con desvivir a una persona, sino que todavía proceden a desmembrar a tu hijo en 10 partes. Y esto es impensable para cualquier madre. Y por supuesto, tú como madre y Aldo como padre buscaban la identificación plena de su hijo. Sí, más que nada porque el match que nos querían entregar aparte también estaba incompleto. De 4 muestras aleatorias, 2 sí dieron positivo y 2 no. Entonces te brinda a más dudas, a más incertidumbres, y que dentro de ellos no te digan, no, pero es que esto es lo que hacemos cuando pasa este tipo de casos. Pero antropológicamente sí es. Ajá. Pero genéticamente, yo por mi preparación académica, a lo largo de mi vida he tenido contacto mucho con la ciencia, con laboratorios, con la investigación, entonces... Eres química, ¿no? Soy ingeniera. ¿Eres ingeniera? Soy ingeniera ambiental. Ambiental. Entonces, ya había tratado yo con ciertos temas de genética. Entonces, también con el asesoramiento que teníamos en ese momento de una psicoanalista que iba con nosotros y del asesor jurídico, mis dudas sí fueron bien planteadas. Era, a ver, no, pero si no te está dando, ¿por qué no te está dando? A ver, dame una razón. Dime por qué no puedes hacérselo a las otras 10, en vez de decir, no, es que este es el protocolo, así lo hacemos. Y era como, no, aunque sean las prendas, visualmente yo no te puedo reconocer facciones porque también detectamos alteraciones en ciertas partes del cuerpo, en la dentadura, en el pecho. Entonces, no podíamos dar la certeza al 100% nosotros. Yo no estaba tranquila y creo que Aldo tampoco estaba tranquilo en ese momento, a pesar de que yo era la más alterada. Claro. Siempre fui yo la que confrontaba porque no estaba tranquila, no estaba con ese resultado. Y es cuando deciden ustedes contactar a los especialistas. Adelante, Por ejemplo, mira, en ese aspecto, cuando, o sea, sí se nos había comentado que
nosotros podíamos elegir entre si no estábamos de acuerdo con el dictamen que se nos estaba entregando genético y con los resultados como tal, pues que si nosotros podíamos hacer el uso de contratar a alguien por fuera de manera particular. Pero fue muy curioso, ¿no? La manera en que procedía la gente de fiscalía, ¿no? Digo curioso porque no es gracioso, pero es curioso su proceder. En el decir, sí, díganle a su genetista, y cuando tengan los resultados que nos los pase para nosotros poder hacer un cotejo con la información. Y dije, pero hijos de mangos, o sea, no te vamos a pasar absolutamente. No te vamos a hacer la tarea y te la vamos a pasar. O sea, no vas a hacer la tarea y te la vamos a pasar. No, claro que no. O sea, se va a cotejar esa información, pero yo no te voy a brindar la información de mi genetista así de buenas a primeras. Porque cuando entiendes que un examen genético o un estudio genético no te lo tienen que entregar en 3 días, es decir, se hallan los restos un viernes y para el martes siguiente ya te tienen todo listo. Todo absolutamente listo. Digo, tú no me vas a dejar mentir que ese proceso de 4 o 5 días, o sea, no te va a dar absolutamente algo que sea certero. O sea, que te puede dar una certeza jurídica como tal o genética, ¿no? En este caso. Entonces, pues desde ese lado ya había como cositas que no cuadraban. Por ejemplo, el hecho de que se hicieron tomas sanguíneas a mi suegra, al abuelo de Estefano, y que ninguna de esas pruebas sanguíneas se utilizaron más que la de Candy. Entonces dices, bueno, entonces ¿para qué? ¿Qué se hizo con todo lo demás? O sea, ¿para qué las necesitaban si no se usaron? ¿Qué pasó? O sea, entonces, todo eso creo que tampoco se estaba describiendo directamente en el dictamen que ellos nos estaban entregando. Entonces, habían muchas incongruencias, la manera en que nos mostraban información que a primera instancia, por ejemplo, con las cuestiones de las imágenes que nos dieron sobre los restos, primero nos mostraron a mí 5 y luego resultaba que no había 5, sino había 13 o 14 fotos de diferentes ángulos, aspectos, ropas, cosas que a mí nunca me mostraron, pero que de buenas a primeras, ya cuando te entregan un dictamen con todos los especialistas forenses, más los responsables de los departamentos de la UEX. Entonces, como dices, a ver, ¿para qué quiero tanta gente si a final de cuentas nadie me está dando como esa confianza, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, sí se decidió contratar a alguien por fuera. Sí se decidió darle seguimiento a esas 10 partes. ¿Por qué? Porque a mí me hizo bastante ruido, como Candy lo mencionaba, el hecho de que antropológicamente en el estudio dijera, bueno, pues sí es un ser humano, y es que lo digo así porque fue tan burdo la manera de escribirlo, fue antropológicamente nos da que es el mismo ser humano porque juntamos todas las partes y sí da. Yo dije, bueno, pues, para empezar, mi hijo no es un muñeco de Lego. O sea, al que lo vas armando de diferentes muñecos y de repente me dices, sí, pues sí da como el gatazo de que es un humano, ¿no? O sea, no. O sea, Claro. O sea, desde ahí, desde esa manera de explicarte las cosas o no sé si para ellos era éticamente correcto la manera en que te expresaban, pero a mi parecer decía, bueno, no estás tratando con plástico, estás tratando con restos humanos, no puedes llegar a decirme que nada más porque lo pusiste así y te dio como la vista de que sí, como toco, cuadra como que sí es la misma persona, o sea, no puedes venir a decir así nada más, porque con la cantidad de casos que hay, con la cantidad de cuerpos desmembrados en diferentes partes del país, a nosotros, ¿quién nos garantiza que realmente todo eso
pertenecía a nuestro hijo, y desde ahí dices, no, nos debe servir a nosotros como experiencia el hecho de decir, tiene que ser todo, porque creo que fue nuestra psicoterapeuta la que como también tenía la experiencia como criminalista, pues sí nos decía que muchas veces había familias que solamente les entregaban una extremidad, pero que se la pasaban años buscando todo lo demás. Entonces, en el pensar de decir, ¿y qué tal si una parte de nuestro hijo sí es él y otras partes son de otra persona, y esa otra persona está siendo buscada por su familia? Y a lo mejor si nosotros decimos sí al proceso, como lo dice Fiscalía, estamos cortando esa búsqueda. Y a lo mejor ese eslabón que puede estar a la mano de alguien, ¡pac!, lo mandas a enterrar a una cripta. Entonces, ya no está en una fosa, en una narcofosa, ya no está enterrado por ahí, sino ya lo tiene una familia creyendo que todo eso le pertenece al mismo cuerpo, ¿no? Entonces, creo yo que estos mecanismos de entrarle a conocer, a rodearte de los especialistas es importantísimo mencionarlo, sobre todo tu audiencia en este aspecto, porque si uno ignora, pero sí métanse en la cabeza que es importante rodearse, sí, de un abogado que no pertenezca al sistema, sí, de un genetista que te pueda, que particular, que te pueda dar un panorama más amplio y de mayor entendimiento, porque muchas veces una fiscalía no te lo va a brindar. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar un caso, porque se tiene que reservar, porque la reserva de información para ellos es decir, es la manera de mantener el control de que no se vaya a manejar esta información y vaya a haber una revictimización, cosas que a veces ni al caso, pero sí a la gente, sí decirle, busquen los especialistas. A veces uno trae la temática en la cabeza de decir, híjole, ¿cómo les voy a pagar? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Saben qué? Uno no sabe, pero tiene uno el poder de decir, híjole, sí se puede, sí lo podemos hacer. Ya estando ahí, lo haces porque lo haces y encuentras la forma y lo haces, pero sí es importantísimo que la gente busque especialistas que estén fuera del sistema. Porque si el sistema de por sí tiene baches, de por sí tiene manchas, de por sí tiene cosas que no funcionan, y lo digo abiertamente, cosas arcaicas que no funcionan en su manera de servir a la gente, pues sí, uno tiene que buscar la parte particular, porque te brinda herramientas de conocimiento que después te van a servir para poder defenderte, ¿no? Y vas a entender aún mejor, o puedes hacer mucho más rápido a lo mejor el proceso, digo yo, porque como ya no te ven la cara, ya estás como más empapado de todo, ya es como pierdes menos, yo creo que pierdes menos el tiempo, ¿no? Sí, porque no, es más rápida cuando entiendes esos huequitos legales o esas malas prácticas. Es más rápido decirle, ¿sabes qué? Si no me tienes esto, no podemos seguir, o hasta que me tengas esto, y aquí está el papelito, siempre todo, por favor, firma en papel, porque se las gastan mucho así. Todo es de palabra, y no, es que como yo no tengo un oficio aquí donde me estás solicitando el recurso, pues no te lo puedo tener. Y aún así se pueden tardar, pero ya está el papelito, ya es una forma de presionarlos. Eso en casos de ahorita, bueno, hablando de nuestro tema, sí fue una herramienta que presionaba de alguna forma, o de que te da ya ese antecedente de aquí te lo pedí. Claro. me gustaría mencionar rapidísimo una cosita, Doc. Por ejemplo, en el
es curioso que cuando nosotros comenzamos a vivir el tema de nuestro hijo, hubo gente que yo ni por aquí me imaginaba que había vivido en su familia una desaparición, o de un sobrino, o de un tío, o de una prima, o de alguien. Tenía el conocimiento de un amigo. Curiosamente, ese amigo que vino desde Sayulita, justamente a decir, ¿sabes qué onda? Insistan, porque si ustedes no hacen algo, la autoridad no va a hacer nada. Y es curioso que no fue el único. O sea, por eso es la parte en la que yo digo, híjole, o sea, imagínate que cada fiscalía está viviendo el mismo proceder. O sea, las personas de cada estado están viviendo el mismo proceder en las fiscalías. Qué flojera, qué cansado, qué deficiente, digamos, qué deficiente sistema. Porque el hecho de que sean varias las personas las que te digan y te expresen, insistan, porque lo que ustedes no insistan, ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer por ustedes. Al principio no lo entiendes, hasta que estás inmerso en ese sistema, que tienes que servirte de ellos y de su forma, de su funcionamiento. Entonces entiendes todas esas palabras que te dice la gente y dices, híjole. Pero bueno, no sé si seamos nosotros quienes lo vamos a cambiar, pero sí podemos seguir siendo un buen referente, al igual que muchas familias, para decir, sigamos picando la cresta al monstruo, porque pues ni modo, pues así es y así tenemos que enfrentarnos a él, insistir. Así funciona, lamentablemente. Y es muy desafortunado, y comentaron algo muy importante, ¿eh? Querían estar seguros ustedes que lo que se les entregara correspondiera realmente a su hijo Estefano. Sí. Porque ciertamente todo esto es una problemática nacional también. Hay casos en varios estados donde les han entregado a familias restos de más de 2, 3, 4, 5, 6 cadáveres. ¿Sí? Y precisamente hay un caso que también se convirtió muy mediático en Veracruz, donde a dos adolescentes, dos jóvenes, los desaparecen, los desviven, y a sus familias les entregan los cráneos, pero les entregan restos de más de 6 cadáveres. Y se volvió un tema muy complejo, sumamente complejo. Entonces, es una realidad no contada que solamente lo vas a entender cuando estás ahí. Sí, y ciertamente las autoridades tienen toda la responsabilidad de poder identificar plenamente a una persona. Y el error que cometen muchas veces es utilizar solamente un indicio o 2 o 3 para decir que todo el cadáver corresponde, al menos cuando está totalmente desmembrado, ¿sí? Y esto pues es algo que deben de cambiar ellos, esa visión. Obviamente no sé por qué lo hacen, si por incompetencia, si por falta de reactivos, ¿sí? O porque verdaderamente no tienen a un familiar desaparecido. Esa es la realidad. Porque si realmente ellos supieran lo que es vivir una situación de esta naturaleza, ténganlo por seguro que actuarían de forma distinta. Sí. Y esto es muy desafortunado porque al final de cuentas son obstáculos que se les presentan a las familias, y más que ayudar, sienten que los están apachurrando. Sí. Y obviamente está la parte emocional, la parte psicológica. En el caso tuyo que comentaste que todo esto te condujo a una situación crítica de depresión, fuiste al psiquiátrico, sí, y son temas muy complejos donde no solamente es la parte que viven en campo, lo que encontraron, sino ya todas las consecuencias
que dejan todo eso, ¿no? Obviamente desde la ausencia de su hijo, todas estas cuestiones médicas que se presentan y son temas muy complejos y muy posiblemente no lo puedan entender. Sí, todo se vuelve más caótico cuando sí, efectivamente ellos no iban a hacer a una primera instancia las otras tomas de muestra y ya con el asesoramiento pues pudimos, y ahí con la búsqueda pues pudimos dar contigo. Y es como dice Aldo, se acercaron las personas, esos angelitos que nos brindaron ese apoyo para decir, es que esto es importante, vamos a darle con todo. Ahí es cuando dices, ay, bueno, una luz de esperanza, va, está bien. Aunque al principio no nos dimos con la tarea de hacer todo el match de las 8 partes restantes, aunque con el cotejo que primero hicimos fue suficiente para tambalear a fiscalía y ver que efectivamente algo no estaban haciendo bien, porque a pesar de que en esa búsqueda del consejo, del soltar también, yo así como decir, bueno, ya descansa, ya no dudes, ya haz esto más fácil también para nosotros como familia. En lo que nos tenías los primeros resultados, pues yo firmo una solicitud para que se nos entregaran los restos así, ya sin más cuestionamientos, sin más confrontamientos. O sea, aquí está el resultado, sí, el análisis muestra que hicieron mal esto, pero ya mira, ya no me quiero pelear contigo. Venga, vamos a tener fe, a tener confianza. Y que resuelta una determinación ministerial en donde desde ahí ellos empiezan a usar como excusa, lo voy a poner así como excusa porque nunca estuvieron abiertos a hablar del tema genético, sino que ellos con el resultado antropológico se daban más que por servidos, a pesar de que precisamente hasta en los protocolos forenses se menciona que cuando hay dudas antropológicas o para cotejar lo antropológico se debe de realizar un análisis genético para determinar la identificación plena de los restos. Ellos se brincaban el protocolo de largo, lo olvidaban, no existía para ellos ese protocolo de ningún tipo, y es el nivel nacional, el que Comisión Nacional de Búsqueda estipuló y gestionó, y los colectivos que vienen detrás de nosotros lucharon porque se hiciera para obtener la certeza de las familias, su tranquilidad. Y cuando te dan una determinación donde siguen justificando con lo antropológico y se cierran a la parte genética, y si no ellos justificando que no tenían presupuesto, que no se iban a hacer cargo, y que si nosotros no realizábamos los análisis genéticos correspondientes o los que estábamos solicitando, los restos iban a mandar a una fosa común con un límite de 10 días a partir de que se nos entrega la determinación. Brutal. Para mí fue un golpe completamente. Ahí fue cuando no es que yo me acercara a la psiquiatría, sino que lamentablemente caigo en una crisis de ansiedad muy fuerte que dentro de mis decisiones hacen que Aldo me lleve a urgencias, y ya de ahí pues por protocolo del servicio de salud tenga que estar en tratamiento psiquiatra y psicológico. Pues sí fue devastador, porque tenía que ahora voltearme a ver también a mí cuando yo quería estar allá afuera, estar ahí siguiendo como, o sea, no manches, era como, ¿cómo te atreves a entregarme esto? O sea, ¿dónde queda tu parte de búsqueda de la verdad y la justicia? No, nada, o sea, no lo
Era un golpe directo hacia el ego de ellos, así lo voy a plantear, de que nosotros no hayamos decidido quedarnos con lo que teníamos. Y lo peor es que les entregáramos un dictamen con un análisis donde les dijéramos, ¿saben qué? Es que sí la están regando. Sus dictámenes les faltan estos puntos, no están siendo claros en estos otros, deberían de hacer, lean las conclusiones, deberían de hacer esto, deberíamos de participar juntos para encontrar la verdad. Fue un golpe al ego para ellos, entonces desde ahí otra metida de pata, otra vez golpear con muro para que en lugar de que este proceso fuera más fácil, tuviera que ser más tedioso, más complicado. Como familia, como sociedad también lo voy a plantear así porque pues las personas no entendían por qué nosotros seguíamos en esta lucha. No entendían cuál era nuestro punto, no entendían por qué era tan importante para nosotros. O sea, ya no era por nosotros, porque al yo pedir una entrega de restos y ellos entregarme una determinación ministerial donde no me los van a entregar hasta que yo no pague unos laboratorios, unos análisis genéticos, es como, ¿neta? O sea, ¿por qué te estás contradiciendo tú, fiscalía? Te estoy pidiendo los restos, pero no me los quieres entregar. ¿Qué está pasando? Entonces es volverle a dar vueltas a decir, ¿en qué estás fallando como institución para brindarme esa tranquilidad a mí como ciudadano? La responsabilidad de la autoridad, de acuerdo al marco jurídico nacional, es hacer una identificación plena de un cadáver. Plena. Esa es la realidad. ¿Sí? Y aquí vamos a entrar a un tema que, como lo mencionamos al inicio, la genética forense jugó un papel crucial en este caso, en la identificación plena de su hijo Estefano. Para las personas que nos están escuchando, les quiero comentar, si me lo permiten, les quiero comentar que tanto Candy como Aldo nos abordaron para promover una pericial en genética forense, específicamente identificación genética humana. Esta pericial consistía primeramente en la revisión técnica del dictamen de la Fiscalía. Es lo que yo siempre sugiero. Antes de promover un peritaje independiente, yo siempre promuevo una revisión técnica para explorar vulnerabilidades, fortalezas y si realmente el dictamen pericial está ajustado a los lineamientos y a los principios del método científico. Y es aquí donde nos encontramos demasiadas vulnerabilidades, demasiadas inconsistencias, omisiones, y se les hace la recomendación de promover una pericial en identificación genética humana. Inicialmente promovimos, basado en los resultados que ya se tenían, se promovieron se tomaron un número limitado de muestras biológicas. Bueno, en este caso, restos óseos, una pieza dental. Y dentro de los mismos resultados encontramos ciertas inconsistencias. Cuando se desarrolla un análisis genético, debemos de partir cómo se encontraron los restos, si se encontraron a la intemperie, si se encontraron en una fosa, cuáles son las condiciones, si ya pudiera haber contaminación. Exacto. O sea, hay varios parámetros que nosotros tenemos que considerar. Y en el primer análisis encontramos inconsistencias en los resultados, ¿sí? Sobre todo porque ellos reportaban algo y acá veíamos algo más. Y es cuando empieza un debate complicado. Desde la perspectiva técnica y científica, muy interesante porque ya era ir sobre el cuestionamiento de los resultados que ya se tenían. De cómo procesaron ellos las muestras. Exactamente, ¿Qué y hicieron? por supuesto esto genera una confrontación profesional técnica científica.
Sí, yo siempre les digo a las personas, a los profesionales que se dedican al ámbito forense, es muy importante que tú conozcas el método científico, porque si tú no lo conoces, vas a mostrar un documento técnico y científico totalmente deficiente. Sí, Y porque ese te ayuda a que las siguientes pruebas puedan tener repetición. exactamente, si un documento o un dictamen pericial está ajustado a esta metodología, es repetible, verificable y no falseable. Y desafortunadamente los dictámenes que se revisaron ni los podíamos repetir, ni los podíamos verificar, ni siquiera podíamos saber si los datos que se estaban presentando eran falseados o el origen de esos datos. Esa es la realidad. No podíamos dar certeza de esos resultados. Y precisamente se recomienda desarrollar esta pericial independiente que conforme a derecho, por supuesto, lo pueden hacer. Y todas las familias, eso Sí, es muy sí, es un importante, derecho, es uno de todas los las familias principales. tienen el derecho de promover su propia peritaje independiente con expertos. ¿Sí? Y una de las cuestiones que hemos visto en fiscalías, ¿sí? Principalmente en fiscalías, tienen demasiada arrogancia. Pero ves su preparación académica y es limitada. Sí. Para las personas que no me conocen y que nos escuchan, por supuesto, el ámbito de genética forense es especializado, por supuesto. Pero muchas veces es importante revisar el perfil y la experiencia del perito o el experto que te va a desarrollar un análisis. ¿Sí? Y para las personas que no me conocen y que ya ustedes tienen conocimiento, la experiencia que hemos tenido en el ámbito de biología molecular y en el ámbito de genética es muy extensa. Sí. Yo en lo particular cuento con 2 postdoctorados en biología molecular y medicina experimental en los Estados Unidos. Esto a mí me ha permitido aplicar constantemente el método científico, no solamente desarrollar experimentaciones o experimentos o estudios o proyectos, porque ya a esos niveles manejamos proyectos de muchos millones de dólares. Sí. Ya estamos hablando de ciencia avanzada de alto nivel. No, y la pericia que te da esa adaptabilidad a los diferentes escenarios que has tenido a través, porque lo notamos desde un principio, o a lo mejor yo lo noté un poquito más, este, sabías dónde buscar la información y sabías dónde determinar qué faltaba o qué podría, hasta, es más, ya ni tanto qué faltaba, sino las mejoras que se podían hacer para que todo fuera por buen camino. Entonces ahí se nota también, o sea, que no andas divagando en si le voy a decir como que sí sé para ver si Pero como que no sé. Ajá, para ver si lo engancho y me lo ¿Ya ves, productor? Estás en buenas manos. pero creo que es una parte, bueno, o es algo que también uno va aprendiendo, ¿no? Uno va teniendo esa pericia y también pues los contactos, ¿no? Que no solo fuiste referenciado por una sola persona, sino que también con nuestro asesor jurídico, sin saberlo, eran 2, 3 personas dirigiéndonos hacia ustedes. Entonces, creo que eso nos dio más tranquilidad para poder sentirnos en buenas manos. Claro. Les agradezco obviamente sus comentarios y por supuesto a todas las personas que nos están viendo, acérquense con expertos que conocen las temáticas, que los ayuden si realmente ustedes van a invertir en un análisis por el bien de su caso. Acérquense con expertos que tienen la experiencia para poder desarrollarlos y que ellos les faciliten el trabajo, porque esa es la ventaja de que cuando se acercan ustedes con un perito independiente, les debe de facilitar el caso. ¿Sí? Sí. Y esto es muy importante porque precisamente hay casos muy complicados que de hecho yo digo que siempre me llegan los más complicados, porque los fáciles rápido se van, pero los complicados son no solamente es la cuestión técnica, científica, metodológica, sino que también hay un entorno donde tenemos que analizar
Cuando nosotros gestionamos una investigación criminal desde la perspectiva de inteligencia estratégica, no solamente es la parte de especialidad, sino qué viene detrás de todo eso. ¿Cuáles son los riesgos de participar en un caso? Y todos esos riesgos que pudieran emerger en el transcurso del mismo. No solamente para el cliente o en este caso para ustedes como papás, sino también para las personas que Sí, están ahí en el apoyando. entorno participando como equipo multidisciplinario, para los asesores legales, etcétera, ¿no? Entonces, es un esquema muy, muy diferente al que manejamos en comparación de los asesores jurídicos independientes, que ellos de alguna manera pues tienen otra visión jurídica, por supuesto, y que tratan de sacar un caso conforme a sus capacidades, ¿no? Y precisamente en tu caso, Candy y Aldo, definitivamente fue una confrontación directa, técnica, científica, con dictámenes de una fiscalía, ¿sí? De la fiscalía. Sí, a partir de ahí fue como la médula ósea de todo el caso, poder lograr esa identificación plena a partir de la genética. También, bueno, yo me siento muy agradecida con nuestro asesor legal porque nos empoderó, no solo él hizo el trabajo, nos hacía a nosotros también empaparnos de casos anteriores, de la legislación, de sentirnos con la confianza y la seguridad de que cuando él no estuviera, nosotros tener las herramientas para poder manejarnos con los ministerios, con otras personalidades gubernamentales, porque gracias al colectivo y gracias a que el año pasado hubo estas mesas de trabajo con Gobernación en Ciudad de México, yo también tuve esa puerta para llevar mi caso a esas entidades federativas y a lo mejor tener otras posibilidades que nos brindaron más que ayuda, nos brindaron panoramas y herramientas para decir que no es solo aquí, no es nuestro caso, es en muchos lados y que no todas las personas están, por más que digan que están buscando ayudar, no lo están por muchos intereses diferentes. Entiendo esta parte. Vamos a entrar al proceso subsecuente del tema genético. Les dicen a ustedes que el dictamen o las observaciones antropológicas forenses dan por confirmado que el cadáver es de su hijo. Antropológicamente. No comprobado, porque la realidad es de que se debe de comprobarse con la genética. Esa es la realidad. La genética es concluyente. El dictamen pericial en materia de genética forense es concluyente. Porque ya vamos sobre el ADN. Uh-huh. Y precisamente con las nuevas tecnologías hace posible tener un resultado más preciso, más confiable y por supuesto verificable. Y les decían que si no recogían los restos, los mandaban a la fosa común. Así es. Recuerdo también que precisamente fundamentamos esa parte. Sí, fundamentamos esa parte y hay estudios, hay artículos científicos que datan que la genética forense debe de confirmar el resultado de la antropología. Así de sencillo. Pero en la Ley General de Materia de Desaparición también viene un apartado en donde mencionan esa parte, o sea... Así es. Y lo más probable es que esta información que está en la ley hayan sido justificados con artículos científicos que fueron revisados por pares, que fueron sujetos a metodologías científicas y que de alguna manera sustentan metodológicamente y científicamente todo este proceso. Sí. O sea, tú no le puedes decir a una familia que antropológicamente es su hijo en su totalidad por las condiciones en cómo se le encontraron. Exacto. O sea, hay que revisar todo el entorno.
para tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Sí o no. Y hay que ser muy críticos. ¿Sí? Y precisamente de ahí se deriva la convalidación genética. Sí. Cuéntanos ese proceso, ¿qué pasó en ese proceso? Porque ya después vimos notas periodísticas, confrontación directa, inclusive hasta con el fiscal general. A ver, cuéntanos. Cuando por fin después del tratamiento psiquiátrico tengo como esa energía, o sea, nuevamente como esa capacidad, nos damos a la tarea pues de empezar la campaña de recaudación de fondos para poder nosotros pagar los análisis ya completos de los restos faltantes. Dentro de ese lapso de tiempo recibí en lo personal ataques directos de la fiscalía, puesto que en su página oficial de Facebook es que no puedo no decir esto riéndome. Usan la imagen de mi rostro difuminada, claramente soy yo, la silueta, porque también abrimos una página de Facebook para visualizar el caso en redes, porque pues ahorita es lo nuevo, ¿no? Estamos haciendo esto también. Y dan datos que pues como familia nunca dimos de la carpeta de investigación. Vuelven a tocar y aseverar que antropológicamente el masculino está identificado en su totalidad. Y hay un señalamiento directo hacia mi persona sobre que soy yo la que no acepta los resultados y que ellos siempre han estado abiertos a dialogar y a solucionar o a buscar soluciones. Entonces para mí es una burla, es una completa burla, es tratar nuevamente de ellos quedar bien y desmentirnos a nosotros como familia, que somos, y eso provoca nuevamente que muchas personas que no están tan cerca o que no se acercan a preguntarnos en cómo pueden o en qué está pasando, pues empiecen a dudar de lo que estamos haciendo, a creer que nosotros estamos pidiéndole a la fiscalía el dinero para que se haga las pruebas genéticas, a creer que es un berrinche mío como madre. Entonces empiezan estas salidas a Ciudad de México y justo también cerca de marzo se hacen unas reuniones en gobierno del estado de Colima y agradezco a la persona que me cedió su lugar para estar ese día, puesto que el fiscal general y el de materia de desaparecidos con otras de género estaban presentes. Fue un momento complicado porque pues con referencia al mes estaban hablando sobre temas de feministas, eran organizaciones y eran colectivos feministas o que buscaban los derechos hacia la mujer. Entonces de repente yo no sabía, dije yo voy a ver qué puedo encontrar ahí, solucionar o qué puedo lograr. Dios, las mujeres me dieron las herramientas para saber qué preguntar, porque justo muchas estaban preguntando sobre feminicidios, sobre las fosas, porque en ese entonces se soltó una bomba sobre las fosas que encontraron en Ixtlahuacán, de agua la Virgen. Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero es en Ixtlahuacán. Se suelta esa bomba, entonces algunas de los colectivos empezaron a preguntar qué pasa en situación de que las fosas, cómo identifican hombres, mujeres, qué se hace con la parte de forense, de el área de forenses en fiscalía. Dios.
Hace rato decías que qué era lo que detenía a la fiscalía para no hacer las pruebas completas. Nada, porque de viva voz del fiscal general aseguró que en todos los restos humanos deben de aplicarse los reactivos químicos para las pruebas genéticas y que de todo el presupuesto que le llega a fiscalía, más de la mitad se iba a forense para que tuvieran sus reactivos. No, Dios. Fue una bomba para ti todo eso. Fue una bomba completamente. Yo ya estaba así en friega tratando en mi libreta de poder desarrollar la pregunta, porque en mi cabeza estaba volando, o sea, no podía creer lo que estaba escuchando. Ay, Dios, el fiscal se tenía que ir y para pronto yo me paro, sin micrófono en la mano, a ver, fiscal, ¿qué está pasando? Yo como madre, a ver, estamos hablando de derechos de mujeres, estamos en un grupo feminista. Yo como madre buscadora he sufrido violencia institucional de parte de sus ministerios públicos, de parte de sus agentes, por buscar la verdad sobre el caso de mi hijo y por su plena identificación. ¿Qué me puede decir al respecto de que entonces sí tiene el presupuesto para hacer las pruebas genéticas que estamos solicitando a todos los restos de mi hijo? No me dejó ni terminar de hablar. Lo dejé contestar. Entonces, no se tocó, ¿no? No tiene calidad humana ese personaje, ni tacto. Empezó a hablar de datos de la carpeta que ni yo ni mi licenciado sabíamos, sobre cómo pudieron encontrar los restos en la ubicación exacta, sobre quiénes estaban implicados, y todavía así como para rematar, que ellos ya tenían identificado el cuerpo y que ya era yo la que no quería ir por ellos. No, ahí sí rompí, o sea, no me pude contener. Traté de ser políticamente correcta en decirle sí. ¿En qué momento usted me va a entregar los cuerpos? Y yo ya le firmé una restitución de cuerpos, me mandan la determinación ministerial y todavía viene aquí a dar datos sensibles que ni mi abogado ni yo conocemos. Pues no pudo. Entre que se mezclaba su voz con mi voz, pues las de los colectivos ahí sí rompieron así como, ¡hey! Estamos presenciando un caso de violencia institucional y nadie está haciendo nada. Se subieron posicionamientos de los diferentes colectivos a sus redes. Yo también ya estaba yendo a Ciudad de México a las mesas de trabajo, estaba teniendo contacto con ciertas personas de comisión y de gobernación. Entonces, no sé, porque la realidad es que no lo sé, pero es lo más seguro que por muy debajo del agua algo se movió. Porque ni tarde ni presurosos, ni al mes, ya estaba recibiendo yo una notificación para que pudiéramos hacer la convalidación ya con Exactamente. Y precisamente es donde convalidamos de manera presencial el procesamiento de los indicios biológicos que se utilizaron para la identificación plena de tu hijo. Sí, no, y para esto pasaron meses, o sea, fueron bastantes meses entre la determinación. O sea que algo tan sencillo que pudieron hacer al principio, lo hicieron tan complicado hasta trascender a un prácticamente 8 tema. meses. Yo puedo decir, ahorita no tengo el dato preciso, pero sí casi pasaron 8 meses para que pudiera pasar esto. Sí, más o menos. Para que pudiera hacerse esa convalidación contigo, sí. Y finalmente se hizo un dictamen, yo estuve presente, se hizo un dictamen conjunto y se obtuvieron resultados favorables, sí, en este aspecto verificables y repetibles. Sí, porque todavía están emitiendo documentos muy deficientes. Sí, ya con esto, pues sí logramos. Yo creo que no todas las personas llegan a visualizar que, aunque digas, ay, ¿ves? Porque así lo han dicho, sí era él. Y todo el tiempo que pasó,
y todo el dinero que gastaste, porque para ellos es un gasto. Para nosotros fue una inversión para nuestra tranquilidad. Claro. Para que de todos modos sí fuera él. No, o sea, es que no era por mí, era porque yo en algún punto, sí ya lo veía como un tema no solo de justicia para nosotros como familia, sino que pudiera ser un parteaguas para otras personas y también para el mismo desarrollo de las investigaciones, en el que no puede haber una deficiencia en una investigación tan grande que tengan que ellos querer taponearla, poner barreras, deslindarse y hasta que no ven un confrontamiento tan grande, tan mediático como ya se estaba manejando, porque sí salimos a nivel nacional en algunos medios, en algunas plataformas nuestro caso fue compartido, entonces hubo público de muchas partes que lo vieron. Y llegar a esa altura de nuestro sufrimiento, de nuestra calidad humana, porque nosotros éramos los que más afectados estábamos. Ellos estaban haciendo su trabajo, para ellos era más fácil mirar hacia otro lado. Y era claro. Entonces, a mí sí me gustaría que pudieran ver los colectivos de Colima este caso como una herramienta. Y sobre todo como un referente de que a pesar de que el sistema iba en contra de ustedes, se logró resolver aplicando metodologías científicas y sobre todo también una lucha jurídica que lo hizo posible. Y al final la parte de presión social. O sea, no es posible que un caso de esta naturaleza se resuelva por presión social, que fue lo que estoy observando en este caso. Sí, bastante. Creo que ahí rompimos muchas barreras, porque ya no era solo lo que contábamos o lo que vivíamos nosotros, porque cuando vas a las mesas en fiscalía, cuando vas a la CEMEFO, cuando vas a homicidios, pues eres tú y tu abogado y el montón de de fiscales, claro, de MPs. No, nadie te puede creer al 100% lo que estás viviendo porque no lo están viendo. Pero cuando personas que nada tenían que ver con el tema de desaparecidos, a pesar de que hubiera un fiscal de desaparecidos, que sí estuviera un colectivo presente, los demás iban por temas feministas, de mujeres, se dieran cuenta de que no solo desde su trinchera pasan ciertas irregularidades, sino que también desde otros puntos. Entonces eso aportó un gran parteaguas también, y el peso que yo siento que ya había desde la federación también, porque yo no me queda, cada visita era llevar documentación, llevar actualizaciones, llevar actas, llevar escritos, para que también desde allá, a lo mejor si no teníamos como el apoyo completo, sí estuviera como desde otro eje un peso ahí, así como un cuentagotas, porque te digo, por arte de magia de repente, sí, está bien, hacemos la convalidación. No dijeron nada, no quisieron ni una previa cita, no, así de, ¿cuándo traen a su genetista? Y ya los aceptamos, y era como muy extraño para mí, de cierta forma, ver ese cambio repentino de no querer hacer las cosas y de repente, sí, pásenle, les abrimos las puertas. Entonces, sí funciona. Lamentablemente es muy desgastante la presión, el estar, el ir. Yo no tuve la experiencia de hacer búsquedas de campo. Sí apoyé en campañas, pero desde todos los ejes de búsqueda es muy desgastante porque es la familia la que está ahí.
principalmente las madres, por eso son muchos colectivos de madres. Los padres son luego los que apoyan desde el lado financiero, desde la casa, de estar ahí como sostén, y las mujeres son las aventadas, las que van, las que hacen, porque a lo mejor es ese instinto de 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 que tú estés como de viva voz buscando. No digo que ellos, como lo digo por la parte de Aldo como padre, no lo hagan, sino que tienen como están de apoyo en otra esfera y también van y también se ensucian las manos y también levantan la voz y hacen, pero sí pareciera que son más las mujeres las que lo hacen porque somos pues son esa carga, la maternidad luego, el arraigo, los lazos que tenemos. Y cuando ya son hijas, cuando son hermanos, pues toda la familia, los que en verdad están unidos a esa familia son las que están ahí metidos. Entonces, siempre va a ser muy desgastante para el familiar que las fiscalías o que los agentes que tengan que resolver esto lo hagan, porque hablamos hace el rato, o están rebasados, no tienen presupuesto, escasez de personal, o de plano la apatía completa, la deshumanización, porque ya es como muy común para ellos y es muy desgastante y cansado también para ellos. Entonces, todo ahí es un caos, hay una sopa de cultivo a punto de explotar en la olla. Y, y pues lo tuvimos que vivir, tuvimos no que ser la familia paciente esperando que la fiscalía diera resultados. Tuvimos que ser las familias que no nos quedábamos callados, que teníamos muchas dudas, que íbamos y hacíamos las cosas, que nos plantábamos para que pudiera haber resultados o alguna respuesta, o por lo menos que nos vean, porque dicen, si no te ven, no trabajan. No, entonces que me vea, que le caiga gorda pero que me vea ahí. Aldo, pues es muy desafortunado todo este caso. Ciertamente hemos escuchado cuestiones muy brutales, muy inhumanas, pero nos gustaría preguntarte, ¿qué le quieres tú decir a la gente que nos escucha sobre lo que viviste o qué consejo tú les puedes dar considerando toda esta vivencia, este proceso desafortunado que tú viviste? Ok, bueno, así rápidamente, antes de nosotros vivir esta situación, ya veníamos siendo personas que nos ha gustado apoyar los movimientos, ya sea feministas, participando en el 8M, estando ahí en las manifestaciones, también alzando la voz con otras personas y siempre teniendo en cuenta de que no por el hecho de que no lo hayas vivido, no puedes no apoyar, ¿no? Sino al contrario, o sea, empápate del tema. Ahora me queda claro de que nunca sabes si te va a tocar o no te va a tocar, pero justamente nosotros somos una de esas personas a los que sí nos tocó. Entramos en la estadística, nos tocó lamentablemente tener este tipo de vivencias. Entonces, ¿qué les sugiero a la gente? Si nunca lo has vivido, obviamente no te deseo que lo vivas. Sin embargo, no está de más estar preparados. Conoce los protocolos de búsqueda, porque si tan solo nosotros hubiéramos entendido que había un protocolo de búsqueda y que podías exigir mucho a partir de ese protocolo que no se siguió, entonces empápense de esos sistemas. ¿Qué hace? Porque a la hora de la hora podemos llegar a exigirle a las autoridades que hagan 1000 cosas, pero si nosotros entendemos cómo se llama cada cosa y cómo pedirla, puede ser más rápido el proceso y te puedes evitar muchas cosas. Apoyen, infórmense. Y si ya estás dentro de un tema como estos, si ya fuiste desafortunado y estás viviendo un tema tan caótico como una desaparición, pues
no tengas miedo de acercarte a los especialistas, búscalos. Yo sé que por tu cabeza va a pasar el cómo les voy a pagar. Créeme, encontrarás la forma. Pero salte del sistema, utiliza especialistas fuera del sistema que te puedan brindar una visión y un panorama muchísimo más claro y más amplio. ¿Por qué? Porque así como lo estamos viviendo hoy en día, lamentablemente nuestro gobierno tiene muchas, así como puede tener cosas positivas, también hay muchas deficiencias en su actuar. Y por ese tipo de deficiencias que aún existen, es que uno tiene que estar preparado. No necesitas tener una carrera de criminalística, de penal, de derecho. No. Pero sí puedes irte informando previamente. Porque nadie, absolutamente nadie está exento de que pueda sucederle algo tan devastador como lo que nos pasó a nosotros. Entonces sí, infórmense. Y yo sé que el temor siempre se tiene. Yo lo tuve. Yo tuve miedo, yo tuve esquizofrenia, parálisis de muchas cosas. Sin embargo, todo eso sucede porque ignoras. Por eso digo, infórmense. Porque al informarse, dejas de ignorar. Y cuando tienes información, y cuando lo entiendes, y cuando lo comprendes, te empoderas. Y te sientes con esa fortaleza de decir, sí puedo exigir justicia. Porque por algo están las leyes, ¿no? Entonces, si uno no las hace como ciudadano, respetarlas y que funcionen, muchas veces el sistema no lo va a hacer por ti. Aunque se supone que el sistema trabaja para ti. Entonces, Claro. no es así. No nos vayamos con esa finta, con esa falacia. Es informémonos. Siempre es importante. Muchísimas gracias, Gracias. Aldo. Agradezco tu asistencia, tu manera de expresar esta situación. Yo te vi hace meses durante este proceso. Ya te veo mucho mejor. Sé que es un proceso muy complicado. Has tenido que ser muy resiliente y te veo mejor. Te veo más jovial, más alegre. Gracias. Sé que todavía esto les impacta, pero sé que esto ha estado mejorando, sobre todo su actitud. Sí, sé que te tienes que ir. Agradecemos tu asistencia, por supuesto, y nos quedamos con Candy para finalizar y darle seguimiento. Muchas ¿sí? gracias. Hoy en día, desafortunadamente, vivimos con una amplia cantidad de desaparecidos en México. Muchas veces esos desaparecidos no aparecen. Miles de madres de desaparecidos coadyuvan con fiscalías para tratar de encontrar los restos de su hijo. Como una sugerencia, como experto independiente profesional, busquen especialistas independientes que los puedan apoyar. Asesores jurídicos que les hagan el proceso más sencillo y especialistas que les puedan dar un resultado más efectivo. Seguimos con Candy, quien nos está relatando parte de su vivencia sobre esta temática, un hecho muy lamentable que fue la desaparición de su hijo y, por supuesto, la manera en cómo lo encontraron. Candy, después de la convalidación, ¿cómo fue el proceso de recibir los restos de tu hijo? ¿Cómo ha sido este proceso como madre? Ha sido toda una experiencia de reencontrarme con ese dolor, porque si bien durante todo el proceso hubo una avalancha de emociones, nunca en realidad
pude sentir o permitirme sentir la pérdida como tal. Es el entregarme a ese momento de soltar, de que ya era un descanso también. Era un momento de no relajación como tal, pero sí ya era poder voltearme a ver en el sentido de, aunque tenía que ir al psicólogo, al psiquiatra y tenía que reconocerme, trabajar esas emociones de la pérdida, del duelo, pues en realidad nunca dejaron de ser tan fuertes como hasta ese momento después del sepelio. Después del sepelio sí fue más el llanto de la melancolía, de la catarsis, del recuerdo con cierta nostalgia, pero sin esa parte de enojo, de una depresión profunda. Entonces, ha sido estos meses, estos cerca de 4 meses. No, ya 8 meses. 8 meses en los de poder ya no estar enojada, no tener esta rabia, no estar molesta por todo o por poquito, porque eso era lo que estaba viviendo, ese enojo, esa furia, ese malestar, que era primeramente el dolor de la desaparición, el dolor de saber cómo fue su muerte, de sentir que mi niño estaba hecho de pedacitos y que no se merecía eso, a poder decir, ya estás en un lugar tu cuerpo físico más que nada, descansando, porque también la parte de la espiritualidad, la parte que tiene que ver más allá de lo tangible, pues sí fue otro tipo de manejo de emociones y de pensamientos que por más que me lo quisieran pintar de color de rosa, yo lo seguía viendo negro. Y con el sepelio sí fue un poquito ya en poder regresar a reencontrar esa tranquilidad por la que estamos transitando ahorita, que pues no tiene fecha límite y tampoco estoy buscando que sea rápida porque no es un proceso agradable, nunca fue agradable. Ciertamente coincido contigo, no es un proceso agradable y por supuesto agradecemos ampliamente tu asistencia a este podcast. Muchísimas gracias. Yo ya te veo un poquito mejor, te veo más tranquila. Te noté muy nerviosa al principio. Sí. Sé que no es sencillo hablar de esta situación, de revivir momentos, de recordar todo lo que pasaste, todo esto que se vivió, pero finalmente se logró el objetivo. Sí, la parte más difícil de recordar, pues es recordar el momento de la notificación. Es la parte que yo todavía no proceso porque pues sí fue muy doloroso. Ya lo demás fue el cansancio, el desgaste, el enojo, la confrontación. Y aunque aportaban a ese desgaste, ya pues lo cuento y lo cuento, cada vez que lo cuento es un poquito más ligero, un poquito más fácil de llevar, porque como se pudieron haber dado cuenta, algunas cosas era una burla total hacia mi persona, hacia la memoria de mi hijo, hacia mi familia y hacia lo que las autoridades estaban haciendo. Entonces, sí llega a ser un poco complicado revivirlo por el impacto que viví a la notificación. Creo que esa es la parte que todavía me simbra mucho al aceptarlo, al contarlo, al externarlo, porque pues no es en mi cabeza era más fácil decir que el cuerpo estaba
en una sola pieza, a pesar de que si estuviera en alta descomposición, a pesar de que estuviera en una fosa, todos los posibles, ¿no? Pero que te digan que los desmembraron, es como como haberle destruido su dignidad también a él. Entonces, sí, creo que esa es la parte más fuerte todavía. Me sigues dejando sin palabras, Candy. Estos temas, a pesar de que ya hemos vivido varios casos o que hemos apoyado genéticamente en su identificación, no dejo de decir que estos casos quiebran porque, es más, si estuviera parado me quebraría, porque son casos muy, muy fuertes que, por supuesto, ninguna madre, ningún padre desearía vivir. No, para nada. Y precisamente derivado de todo esto, que fue un esfuerzo multidisciplinario en conjunto con el asesor legal, un gran abogado que colabora con nosotros Con gran experiencia en este tema, y entonces que tiene una amplia experiencia en este tema. fue voy a decirlo así, fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque se acercaron otras personas, pero ninguna nos brindó, como contigo también, que te comentaba hace rato, esa seguridad y esa tranquilidad de que saben lo que están haciendo sin necesidad de ver el currículum completo de las personas, con que nos hablen, se dirijan, la postura, el encontrar esos huequitos entre lo que se dice y se lee en los dictámenes, en los oficios, y que por otras 3 o 4 personas diferentes pudimos dar con ustedes en lo particular. Es como aquí tienes que estar y aquí es donde te van a arropar y te van a cuidar. Entonces, sí, en verdad sí fue como poder, a pesar de lo que tuviéramos que haber vivido, de la identificación, de ya la pérdida y todo, fue un acompañamiento que, como dijo Aldo, nos empoderó, nos dio fuerzas, nos dio habilidades. Que pues eso ahorita, como ya no, nuestra mente, nuestro cuerpo pues ya lo está asimilando con tranquilidad, porque ya tenemos el cuerpo de Estefano en resguardo. Es seguir, yo creo, en algún principio la página de Estefano, Voces por Estefano, que yo abrí, en algún momento yo la visualicé para poder brindarle la información a las familias que estuvieran pasando, esa información que no encuentras tan fácil, que no está tan accesible, esa legislación que aunque esté ahí, leértela completa es muy cansada. Entonces poderle brindar otro espacio a esas familias donde pudieran sentirse seguros de que esta información está compartida por alguien que tuvo que aprender a la mala, pero Claro. aprender. Y por supuesto con el apoyo de especialistas. Te mandamos un saludo desde el set. No nos olvidamos de ti, seguimos colaborando con el doctor. Tiene una amplia experiencia en temas de personas desaparecidas y por supuesto coadyuvamos cuando requiere el apoyo en temas genéticos y también cuando requerimos apoyo en temas jurídicos, nos apoyamos de manera conjunta, para poder lograr un objetivo. Sí, es aparte de un gran ser humano, porque tiene esa calidad de persona que ha tenido que pasar diferentes procesos en los que no ha doblado las manos por quedar bien, porque así lo voy a poner, por quedar bien con alguien más. Él ha hecho de él esa integridad de buscar siempre la verdad y empoderar a sus clientes. Candy, ya entramos a la fase final. Para despedirnos, ¿qué les puedes decir tú a todas aquellas madres que buscan a un desaparecido, que participan en colectivos, que participan en este tipo de procesos basado en toda la experiencia que tú viviste como madre que encontró a su hijo y desafortunadamente cómo lo encontró? Primeramente,
un gran agradecimiento a todas esas familias y madres de larga data que tienen años luchando por este tema, por este movimiento, porque gracias a sus casos y a su lucha es que se han hecho todas estos protocolos, esta legislación, estos movimientos, estos colectivos, porque son gracias a ellas que no podemos silenciar este tema, esta crisis de desaparecidos. Entonces, primeramente, gracias a esas madres, gracias a todas las que siguen en búsqueda de campo, porque son por ellas las que se llegan a encontrar indicios y restos para darle tranquilidad a otras familias, y a todas aquellas que están recientes, no se dejen callar, no permitan que su voz sea apagada por el miedo, por la desinformación, porque creen que el monstruo es más grande. Acérquense a los colectivos, a los especialistas. Siempre hay alguien ahí que, aunque no se quede a tu lado, te va a dar la herramienta, la información o el acercamiento con esa otra persona, con ese ángel que te va a brindar lo que necesites en ese momento. Ya sea un abrazo, el apoyo económico, el apoyo, el acompañamiento a todos los trámites que tengas que hacer. Si es complicado, si es difícil, porque uno olvida su vida cotidiana a veces, y cuando tienes que seguir adelante porque es como vives en el día al día, siempre va a haber alguien ahí a tu lado. Entonces no te rindas, siempre va a haber alguien ahí. Aunque creas que estás sola, aunque creas que no vas a poder encontrarlo, aunque creas que todo el mundo está en tu contra, siempre va a haber alguien. Ten esa fe, aunque sea que te quieras acercar por una palabra de apoyo, siempre va a haber alguien. Muchísimas gracias, Candy, por tus palabras y por supuesto tu participación en este podcast, en este episodio. Agradezco tu valentía, tu fortaleza. Te veo mejor, la verdad. A pesar de que cuentas la historia, te veo mejor a como te vi antes. Y yo espero que sigas así. Sé que todo esto es muy difícil de superar, pero sé que lo vas a lograr. Muchas gracias. Sí. Agradezco tu asistencia. Vamos con el cierre. Hoy escuchamos una historia marcada por la violencia, pero también por la perseverancia de una madre y un padre que nunca dejaron de buscar respuestas. El caso de Candy y Aldo nos recuerda que detrás de cada expediente hay familias enteras viviendo un duelo suspendido, esperando verdad, identificación y justicia. La genética forense puede dar certezas científicas, pero ninguna ciencia puede reparar el vacío que deja una ausencia. Gracias, Candy, Aldo, por su valentía al compartir su historia con nosotros, Gracias. Su realidad y, por supuesto, toda esta narrativa que nos pone de pelos de punta, nos deja sin palabras. Esto fue Sombras Forenses, donde la ciencia, la investigación y las historias humanas se encuentran cara a cara con la realidad. Muchas gracias, nos vemos el siguiente episodio.